Buenas tardes, apreciados estudiantes. Vamos a continuar con lo que corresponde al avance de la materia de hidráulica 1. Nos habíamos quedado en el punto correspondiente a fuerzas sobre superficies curvas. En el gráfico podemos evidenciar un elemento de volumen sumergido en un líquido con densidad igual a ρ. Este elemento está formado en su parte inferior por una superficie curva. Esta superficie curva está formada por los puntos B, C, D y E. Cuando nosotros evaluamos superficies curvas, vamos a evidenciar que en el elemento sumergido, debido a la acción del líquido, se van a presentar dos tipos de fuerzas. Una fuerza tanto horizontal como una fuerza vertical. Si hablamos primero de esta fuerza horizontal, y para eso tenemos que dirigirnos a lo que corresponde la siguiente figura, entonces podemos ver que sobre la superficie curva, para evaluar lo que corresponde a la fuerza horizontal, esta fuerza horizontal en la superficie curva va a actuar de manera similar a lo que habíamos estudiado en la parte de fuerzas sobre superficies planas. Entonces podemos ver que el líquido sobre esta superficie curva va a actuar a través de una fuerza horizontal en una proyección vertical. Entonces nosotros tenemos que calcular esta fuerza horizontal y su ubicación a partir de las ecuaciones que habíamos planteado en el caso anterior. Entonces podemos ver que la superficie plana en proyección vertical va a tener una fuerza horizontal que va a estar actuando a una distancia y sub cp, que habíamos indicado que esa es la distancia al centro de presiones. Esta distancia al centro de presiones se encuentra por debajo del centro de gravedad de la superficie en proyección vertical. Entonces vamos a calcular esta fuerza horizontal ejercida sobre la superficie curva a través de la ecuación que habíamos deducido en superficies planas, que la fuerza horizontal en este caso va a ser igual a la densidad del líquido por la aceleración de la gravedad por la altura al centro de gravedad de la superficie en proyección horizontal por esta área es en proyección vertical. Entonces esta área corresponde a la proyección vertical de la superficie curva. Evidentemente aquí tenemos una superficie curva, pero la fuerza va a actuar tanto en el centro de gravedad como en el área de la proyección horizontal. En este caso estaríamos hablando de una superficie rectangular. Y su distancia al centro de presiones se va a hacer calcular a partir de la ecuación que también hemos deducido, la cual está en función del momento de inercia a partir de su eje centroidal. Este momento de inercia corresponde de igual forma a la superficie en proyección vertical de la parte curva. Esto entre su distancia al centro de gravedad, igual de la superficie plana en proyección horizontal, por el área en proyección vertical, más su distancia al centro de gravedad de la superficie en proyección vertical. Entonces, como pueden ver, cada uno de estos puntos, cada una de estas fuerzas y su ubicación está siendo calculado a partir de su proyección vertical. Bien, entonces de esta forma estaríamos calculando lo que corresponde a una fuerza horizontal, pero habíamos indicado que para superficies curvas no solamente calculamos una fuerza horizontal, sino también calculamos una fuerza vertical. Esta fuerza vertical corresponde al peso del fluido, ya sea real o imaginario, que está sobre la superficie curva. Entonces, para poder calcular esa fuerza vertical, estamos realizando el esquema del mismo elemento que está sumergido en el agua. Tenemos la superficie curva, en la cual se está aplicando una fuerza horizontal que ya la hemos calculado con la ecuación que habíamos deducido para superficies planas, y además estamos indicando que debido a esta curva el líquido está generando una fuerza vertical. Entonces esta fuerza vertical va a ser calculado a partir de la ecuación que presentamos a continuación, que es igual a la densidad del líquido por la aceleración de la gravedad por un volumen. Este volumen
corresponde al volumen que forma la parte curva con la parte rectangular sumergida. Entonces ese volumen va a ser igual a la sumatoria del volumen que forma el punto E, B, J, M, C y D. Eso es un volumen de una semicircunferencia, pero debemos sumarlo el volumen correspondiente a este paralelepípedo, que sería K, E, M, J, B, L, H, G. ¿Eso por qué? ¿Por qué la suma de estos dos volúmenes? Porque todo este volumen está sumergido dentro del líquido, y todo ese volumen está ejerciendo el líquido sobre todo este volumen está ejerciendo el líquido una fuerza vertical, que estamos indicando que es igual a la densidad por la gravedad por el volumen, ¿no? El volumen. Entonces, con esta ecuación nosotros vamos a poder calcular la fuerza que ejerce el líquido sobre esta superficie curva, que sería la fuerza vertical. Ahora tenemos que considerar un aspecto fundamental, que la dirección o la ubicación de este vector que corresponde a la fuerza vertical pasa por el centroide del volumen. Entonces, evidentemente, este volumen tiene un centro de gravedad, entonces esa fuerza está pasando exactamente por el centro de gravedad del volumen. Ahora, podemos ver que el líquido está ejerciendo una fuerza en dirección de abajo hacia arriba. Pero en el caso de que el líquido se encuentre por encima de esta superficie, o sea que el líquido ya no esté en este lado, sino en este lado, o sea el líquido esté apoyado en toda esta superficie, entonces la fuerza no va a ir de abajo hacia arriba, sino esa fuerza va a ir en sentido de arriba hacia abajo, que va a ser similar al peso de ese volumen o al peso de ese líquido. Entonces podemos ver que la dirección de esa fuerza vertical va a depender de si el líquido está, como en este caso en el gráfico, externamente a la superficie o dentro de la superficie, ¿no? Si va a estar externamente, la fuerza va a tener una dirección de abajo hacia arriba. Caso contrario, si el agua va a estar dentro de este recipiente, entonces la fuerza va a ser de arriba hacia abajo. Entonces ya tenemos las ecuaciones que nos van a permitir calcular tanto la fuerza horizontal como la fuerza vertical y su correspondiente ubicación. Sin embargo, aquí hemos hecho el análisis correspondiente a un volumen completamente sumergido, ¿no? Entonces podemos ver el gráfico que este volumen está completamente sumergido en el líquido, pero van a existir casos en los cuales este volumen va a estar parcialmente sumergido, o sea, no todo su volumen va a estar sumergido dentro del líquido. Entonces, para ese caso general, podríamos decir que la ecuación va a ser igual a la densidad por la gravedad por el volumen sumergido en el líquido. Entonces, la ecuación generalizada va a ser igual al peso específico por el volumen sumergido. Bien, entonces, ya habiendo conocido lo que corresponde a la fuerza horizontal y a la fuerza vertical que actúan sobre una superficie curva, es importante que realicemos algunas estrategias que nos van a permitir resolver los problemas relacionados a fuerzas sobre superficies curvas. Entonces hemos designado 3 pasos necesarios para poder desarrollar o resolver los problemas que se nos van a plantear en un futuro. Tenemos un paso 1 que corresponde a determinar tanto la fuerza horizontal, con la ecuación que hemos indicado, y también su punto o su ubicación en el problema planteado. Entonces nuestro primer paso es calcular la fuerza horizontal con la ecuación para superficies planas en proyección vertical y su ubicación, que corresponde a la distancia al centro de presiones, lugar donde se está aplicando esta fuerza horizontal. Como segundo paso, debemos calcular la fuerza vertical y también su punto de aplicación. Entonces hemos indicado que la fuerza vertical va a ser igual
a la densidad por la gravedad por el volumen sumergido. Y su ubicación, hemos indicado que esa fuerza vertical va a pasar exactamente por el centro de gravedad del volumen sumergido. Y finalmente, como último paso, correspondería calcular las ecuaciones necesarias para poder resolver el problema planteado específicamente. Entonces, estos son los 3 pasos que debemos desarrollar para poder solucionar los problemas relacionados a fuerzas sobre superficies curvas. Entonces, para poder consolidar los conceptos o las ecuaciones que hemos venido deduciendo, es importante realizar un ejemplo práctico que nos va a permitir saber la forma en la cual nosotros vamos a manejar cada una de estas ecuaciones. Entonces, como ejemplo, tenemos el siguiente problema. En la figura que se plantea, se pide determinar una fuerza Q necesaria para mantener en equilibrio la compuerta semicilíndrica sumergida en agua y que tiene un ancho igual a B igual a 3 metros y un radio igual a 80 centímetros. Entonces, ¿qué nos pide el problema? Que evidentemente nosotros tenemos que calcular esta fuerza Q de tal forma de que el agua que ejerce una fuerza sobre esta superficie curva y debido a esta articulación, esta compuerta no se abra y el líquido pase al otro lado. Entonces necesitamos calcular esa magnitud de la fuerza para evitar que esta compuerta permite el paso del líquido al otro extremo. Entonces tenemos todos los datos planteados. Nos indica que es un volumen que tiene la forma de un semicilindro, ¿no? De un semicilindro. Entonces, para ello, nosotros vamos a plantear un eje de coordenadas, tanto X como Y. Entonces, hemos indicado que evidentemente sobre superficies curvas son 2 las fuerzas que actúan sobre el volumen sumergido. Entonces, si identificamos estas 2 fuerzas, tendríamos una fuerza en esa dirección y una fuerza en esta dirección, ¿no? Entonces vamos a tener una fuerza tanto horizontal como una fuerza vertical. Esta fuerza horizontal evidentemente está pasando exactamente en el centro de presiones y esta fuerza vertical está actuando directamente en el centro de gravedad de este semicilindro. Bien, entonces si calculamos en primer lugar esa fuerza horizontal que lo esquematizamos de esta forma, hemos indicado que para calcular la fuerza horizontal, esta fuerza horizontal actúa en el área de proyección horizontal. Entonces, esa área de proyección horizontal correspondería a lo siguiente. Tenemos eso sería más o menos la proyección horizontal sobre la cual está actuando esa fuerza horizontal. Entonces, esa es la proyección vertical del semicilindro, cuyo ancho es igual a 3 metros, ¿no? Aquí nos indica que el ancho es igual a 3 metros. Entonces, sobre esta superficie está actuando esa fuerza horizontal y por eso lo esquematizamos en esta figura, ¿no? Esta figura, evidentemente, la proyección horizontal simplemente es un rectángulo sobre la cual está aplicándose la fuerza horizontal y esa fuerza horizontal está exactamente actuando en el centro de presiones de esta sección rectangular, que sería en este caso, ¿no? Entonces, si evidenciamos cada una de esas distancias, sabemos que la distancia desde el punto cero, donde es el origen del líquido, al centro de gravedad de la figura, es igual a un y sub c, que es la distancia al centro de gravedad, que prácticamente, como no es una superficie inclinada, sería la altura al centro de gravedad. Si vemos los datos, evidentemente tenemos que al centro de gravedad del semicilindro tenemos un radio igual a r más una profundidad al inicio de la compuerta de 2 veces r. Entonces, esa altura al centro de gravedad de la figura curva es igual a 3 veces el radio. Y la distancia al centro de presiones tenemos que calcularla en función a la ecuación que hemos deducido. Bien, entonces
Utilizamos los pasos que hemos detallado en un punto anterior para resolver este tipo de problemas. El primer paso era calcular esta fuerza horizontal y su ubicación en el problema. Esta fuerza horizontal es calculada a partir de la ecuación que habíamos deducido para superficies planas, que es igual a la densidad, la gravedad por la altura al centro de gravedad por el área. Entonces, si determinamos cada uno de estos parámetros, la altura al centro de gravedad, como lo habíamos evidenciado en el gráfico, es igual a 3 veces R, que son 3 veces el radio, es lo que nos plantea el problema. Entonces, si hacemos las operaciones respectivas, 3 por el radio, que nos da como dato el problema, que es 0.8 metros, nos indica que es 80 centímetros el radio de este semicilindro, entonces obtenemos que la altura al centro de gravedad es igual a 2.4 metros. De igual forma, para la ecuación para la fuerza horizontal me pide el área en proyección vertical. Entonces lo habíamos determinado, esa área es prácticamente un rectángulo, ¿no? Entonces, si volvemos a hacer ese gráfico del área en proyección vertical de este semicilindro, tendríamos lo siguiente, ¿no? Tenemos esa profundidad que es igual a un valor B, tenemos esa altura que corresponde a 2 veces el radio de ese semicilindro, y esta sería el área sobre el cual se está aplicando esa fuerza horizontal, o lo que se conoce como proyección vertical. Entonces esta área es igual a 2 veces el radio, o sea, base por altura. La altura es 2 veces el radio y su profundidad es B, que es igual a 3 metros. Entonces, si reemplazamos eso en el área, 2 por el radio 0.8 por la profundidad, que es igual a 3. Entonces, haciendo las respectivas operaciones, tenemos un valor que es igual a 4.8 metros cuadrados. Calculado lo que corresponde a las variables, tanto la altura al centro de gravedad como el área, podemos determinar la fuerza horizontal que está actuando en el centro de presiones. Entonces, esa fuerza horizontal va a ser igual a la densidad del líquido. Estamos indicando que el líquido sobre el cual está sumergido esta compuerta es el agua. Tenemos un valor de 1000 kilogramos metro cúbico. La aceleración de la gravedad, 9.81, multiplicado por la altura al centro de gravedad, que lo hemos determinado, 2.4, y el área, 4.8 metros cuadrados. Haciendo las operaciones, pueden verificarlo en sus calculadoras, tenemos un valor de 113.011.2 newtons. Si verificamos dimensionalmente esta fuerza, evidentemente en las unidades de la densidad, kilogramos metro cúbico, la aceleración de la gravedad, metros sobre segundo al cuadrado, la altura, metros, y el área, metros cuadrados, kilogramos, metros sobre segundo al cuadrado, media newton, kilogramos por metro sobre segundo al cuadrado, newton. Acá tengo metro cúbico, que se va a simplificar con metro cuadrado y este metro, y finalmente tendré una fuerza que está en newtons. Entonces, de esta forma yo he podido calcular lo que corresponde a la fuerza horizontal. Teniendo la fuerza horizontal, como siguiente paso correspondería calcular lo que es su ubicación. Entonces, para su ubicación hemos deducido esta ecuación en el cual interviene tanto la inercia, la distancia de la sección en proyección vertical al centroide por su área de esa proyección vertical. Entonces, calculando la inercia, una vez más, siendo un poquito redundantes en este caso, estamos indicando que esta fuerza horizontal está actuando en la proyección vertical. Entonces, esa proyección vertical corresponde a prácticamente la inercia de un rectángulo, ¿no? Estamos siendo un poquito redundantes, entonces esa fuerza horizontal está actuando en ese rectángulo, ¿no? En ese rectángulo. Entonces, si yo calculo el momento de inercia de este rectángulo sobre el cual se está aplicando esa fuerza horizontal, yo sé que la base va a ser B, que es igual a 3 metros. Entonces, esto correspondería a la base, ¿no? Eso sería la base. Eso sería la base, ¿no? La base por la altura. La altura, que sería 2 veces el radio. Entonces, aplicando la ecuación de inercia
pase por altura al cubo entre 12, yo voy a determinar la inercia respecto a su eje centroidal de esta proyección vertical donde está actuando la fuerza horizontal. Y haciendo las debidas operaciones me da un valor de 1.024 metros a la cuarta. Entonces, con esa inercia, con el área donde está actuando esta fuerza horizontal, yo calculo la distancia al centro de presiones, que está, de acuerdo a la ecuación que hemos deducido, está en función a esta ecuación, donde tengo intervención de la inercia, su distancia al centro de gravedad y el área. La inercia ya la hemos calculado, la distancia al centro de gravedad es 3 veces el radio, de acuerdo a condiciones del problema, que es igual a 2.4, y el área, evidentemente es el área de este rectángulo, que es 3 por la altura, 2 veces el radio, y eso me da un valor de 4.8, más su distancia al centro de gravedad, que sería 3 veces r, 2.4. Entonces con eso yo determino un valor de 2.48 metros. Entonces de esta forma yo he podido hallar no solamente la magnitud de la fuerza horizontal, sino también su ubicación en el problema. Como siguiente paso, como paso 2, corresponde calcular la fuerza vertical, ¿no? La fuerza vertical, que en este caso la fuerza vertical tiene una dirección de abajo hacia arriba. ¿Por qué? Porque el volumen está totalmente sumergido y el agua está generando una fuerza de empuje que intenta mover esta compuerta. Entonces hemos determinado que esa fuerza vertical de abajo hacia arriba es igual a la densidad por la gravedad por el volumen sumergido en caso general. En este caso particular, nuestro semicilindro está totalmente sumergido en el líquido. Entonces el volumen sumergido prácticamente va a ser el volumen de este semicilindro. Entonces calculando voy a tener la densidad, la gravedad y cuál va a ser este volumen. Entonces yo tengo el área de esta semicircunferencia. Sabemos que el área, ¿no? El área de una circunferencia es igual a pi, ¿no? El área de una circunferencia es igual a pi por el radio al cuadrado, ¿no? Ese es el área de una circunferencia. Pero nosotros tenemos la mitad de una circunferencia, entonces esta la vamos a dividir entre 2. Pero yo necesito calcular el volumen sumergido. Esto simplemente es el área de una semicircunferencia. Para obtener ese volumen, esta área yo voy a multiplicar por la profundidad de esta semicircunferencia, que en este caso es B. Entonces multiplico por B y voy a tener el volumen del semicilindro, o de la mitad del cilindro. Y lo tengo reflejado acá. Entonces eso corresponde al volumen de mi cilindro completamente sumergido. Entonces, haciendo los respectivos reemplazos de datos, la densidad del agua, 1000 kilogramos metro cúbico, gravedad 9.81, pi por el radio 0.8 al cuadrado entre 2, multiplicado por la profundidad, que es 3. Haciendo las respectivas operaciones, tenemos el valor de la fuerza vertical, que dimensionalmente nos estaría dando en valores de newtons. Calculado la fuerza vertical, tengo que calcular su ubicación en el problema. Entonces, la teoría me indica que esta fuerza vertical, ¿no? La teoría me indica que esta fuerza vertical está pasando exactamente en el centroide del volumen sumergido. Entonces, el centroide en esta dirección, que sería XC, si tenemos un eje de coordenadas justo en este punto, sabemos por geometría que el centroide de una semicircunferencia en esta dirección es igual a 4/3 del radio sobre pi. Esta ecuación ustedes pueden verificarlo en sus textos o manuales de geometría o de propiedades geométricas de distintas figuras. Entonces sabemos que su ubicación de su centroide de una semicircunferencia es 4/3 del radio sobre pi. Entonces tengo el radio, reemplazo 4/3 por 0.8 entre pi. Entonces esto me estaría dando un valor exactamente igual a 0.34 metros. Entonces de esta forma yo he obtenido lo que corresponde a la fuerza vertical y su distancia o su ubicación exacta en el problema. Entonces, como pueden ver,
hemos logrado obtener tanto la fuerza horizontal, su ubicación, y la fuerza vertical y su ubicación. Como siguiente paso, paso 3 o paso final, corresponde calcular lo que es la condición del problema, la cual me indicaba que yo debo obtener este valor de Q, o esta fuerza Q, que impida que esta compuerta se abra para que entre el líquido de este lado, de este extremo izquierdo a este extremo derecho. Entonces, para ello yo hago un diagrama de cuerpo libre que refleje cada una de las fuerzas que están actuando en este problema. Entonces puedo evidenciar que las fuerzas que actúan en este problema son, en primer lugar, las fuerzas que ejerce el líquido sobre esta superficie curva. Tenemos el valor de Q, que es lo que yo debo calcular para que esta compuerta no se abra, y evidentemente en este punto yo tengo una articulación. Al tener una articulación se van a identificar dos fuerzas, ¿no? Dos fuerzas, una fuerza tanto vertical como una fuerza horizontal. Entonces, a partir de este diagrama de cuerpo libre, yo voy a calcular la fuerza Q que me está pidiendo el problema. Entonces, yo sé que el diámetro de este semicilindro es igual a 2 veces R. La fuerza horizontal la hemos calculado y está a una distancia del extremo, una distancia Y sub Cp, ¿no? Aquí teníamos Y sub Cp, una distancia al centro de presiones. Entonces yo voy a calcular esa distancia a este punto que lo voy a llamar un punto cero, y lo estoy determinando con un valor A. Entonces este valor A es igual a 4 veces el radio menos la distancia Y sub Cp, ¿no? Entonces si vemos un poquito este gráfico, ¿no? Este gráfico, la fuerza horizontal está exactamente a una distancia Y sub Cp. Pero yo tengo aquí una articulación y tengo dos fuerzas, ¿no? Entonces yo desconozco estas dos fuerzas, entonces es por ello que voy a aplicar una de las ecuaciones de la estática que corresponde a una sumatoria de momentos exactamente en este punto, para quitar estas fuerzas que prácticamente las desconozco y hacer una sumatoria de momentos igual a cero, con una dirección positiva arbitraria. Pero para ello, si yo estoy haciendo una sumatoria de momentos en este punto, yo necesito conocer exactamente la distancia de esta fuerza a ese punto. O sea, prácticamente necesito el brazo. Bien, entonces ese brazo de esta fuerza horizontal lo he denominado A. Y entonces la distancia A es prácticamente 4 veces R, que es la longitud hasta ese punto. Tengo aquí 2R más R más R, 4 veces R, menos su distancia al centro de presiones, y es sub Cp, y yo voy a tener el valor de A. Y ahí tengo un valor igual a, si ustedes hacen las debidas operaciones, un valor de 0.72 metros. Entonces tengo las fuerzas que actúan en la compuerta, y también tengo sus respectivos brazos. Y voy a aplicar la ecuación de una de las ecuaciones de la estática para calcular la fuerza Q que me solicita el problema. Entonces, haciendo una sumatoria de momentos en este punto, ¿no? En este punto, una sumatoria de momentos en ese punto, voy a calcular la fuerza Q. Entonces, esa sumatoria de momentos tiene una dirección arbitraria antihoraria positiva, entonces todas las fuerzas que generan en este punto una dirección antihoraria van a ser positivos. Entonces evaluamos cada una de esas fuerzas en la ecuación. Primero tengo una fuerza vertical cuyo brazo es igual a X sub C, que lo he determinado en un paso anterior. Entonces fuerza vertical por su brazo X sub C. Si veo, esta fuerza genera momentos en esta dirección, ¿no? Entonces esa fuerza, como genera momentos en este punto, en esa dirección, es negativa. Luego tengo la fuerza horizontal. La fuerza horizontal por su brazo en este punto, que es A, fuerza por su brazo. Esta fuerza a este punto también me da momentos horarios, entonces va a ser negativo. Ya están aplicadas en la ecuación esas dos fuerzas que he calculado, y finalmente veo que la fuerza Q también genera momentos a este punto porque tiene un brazo de 2 veces R. Entonces esta fuerza a este punto me da un momento en este sentido, que sería antihorario. Entonces en la ecuación iría como positivo la fuerza Q por su brazo. Entonces veo que no tengo más fuerzas que tengan brazos actuando en este punto, o
entonces igualo la ecuación a 0. Entonces puedo observar que he calculado la fuerza vertical, he calculado su posición x sub c, calculé la fuerza horizontal, acabo de calcular su posición, su distancia al punto 0, que es A, tengo el brazo de la fuerza Q y no tengo lo que corresponde al valor de Q, que es lo que tengo que calcular. Entonces de esta ecuación igualada a 0, despejo el valor de Q y voy a obtener esta ecuación, ¿no? Esa ecuación. Entonces, reemplazando los valores obtenidos en esta ecuación, yo voy a poder obtener la solución al problema que me pide, que correspondería a este valor de Q. Esa sería la solución al problema planteado, reemplazando los valores calculados. Entonces, ¿qué me está indicando el problema? Que yo necesito una fuerza igual a 57.142.12 newtons para evitar que esta compuerta debido a esta articulación se abra y pase el líquido del lado izquierdo al lado derecho. Entonces, como pueden ver, ha sido necesario utilizar las ecuaciones que hemos evidenciado en el punto anterior en superficies planas y hemos calculado ahora como variante una fuerza vertical que simplemente es la densidad, la gravedad por el volumen sumergido, ¿no? sumergido y esta fuerza vertical tiene una ubicación que pasa exactamente en el centro de gravedad del volumen sumergido. Entonces, de esa forma nosotros tenemos que llegar a calcular nuestras fuerzas sobre superficies curvas. Evidentemente este es un problema de los primeros que vamos a resolver. Sin embargo, nos permite saber los pasos estructurados que debemos seguir para poder resolver este tipo de problemas. Bien, continuando con la parte teórica, ¿no? Entonces es importante ver el siguiente punto que corresponde al diagrama de presiones. Estos diagramas son prácticamente muy útiles, porque cuando ustedes estén llegando a diseñar distintos tipos de elementos de contención de agua, estos diagramas van a ser fundamentales para saber la presión que actúa en determinado punto del elemento de contención de agua que estén ustedes diseñando. Entonces, ustedes van a estar en dos casos particulares cuando hagan ese tipo de diseños o cuando les pidan un diagrama de presiones que ejerce el agua en un elemento de contención. Y uno de esos es el primer caso, que corresponde a este primer gráfico, en donde el elemento de contención se encuentra exactamente hasta la superficie libre del líquido, ¿no? Y van a tener un segundo caso donde el elemento de contención está totalmente sumergido. Entonces, en el primer caso, el diagrama de presiones que ejerce el agua sobre el elemento de contención va a tener una especie de triángulo. Entonces, si recordamos un poquito lo que hemos visto en las primeras clases, en la superficie libre del líquido se va a tener lo que corresponde a una presión inicial, ¿no? Una presión sub cero. Esta presión prácticamente va a ser igual a la presión atmosférica, que se acomodaría igual a una presión igual a cero, ¿no? Igual a cero, en un caso práctico. Y la presión en el punto más bajo, que sería la presión en el punto 1, va a depender de la altura que está sumergida este líquido. Entonces, una presión habíamos indicado que es igual a la densidad por la gravedad por la altura sumergida. Entonces, la presión en este punto va a ser igual a este valor, donde el diagrama de presiones va a tener una forma de este tipo, donde la presión varía en función a la profundidad o altura de profundidad o altura sumergida, donde el mayor valor va a estar en la parte más baja. Entonces aquí se forma una especie de triángulo. Y esto correspondería a un diagrama de presiones donde la superficie que contiene el líquido está en contacto con la superficie libre de líquido. Pero tenemos el caso en el que la superficie está totalmente sumergida. Entonces, en este caso se van a evidenciar tres tipos de presiones. Una presión inicial, que prácticamente es una presión atmosférica igual a cero, pero aquí no se tiene una superficie que contiene al líquido. En el otro extremo tenemos una presión 1, que es igual a la densidad gravedad
por la altura, una altura minúscula podríamos decir. Entonces ejerce una presión de este tipo. Y en la parte final tenemos una densidad, gravedad por una altura mayúscula. Entonces el diagrama de presiones en este caso va a tener una forma de este tipo, una forma de un trapecio. ¿Esto debido a qué? Debido a que la superficie que está reteniendo el líquido no se encuentra en contacto con la superficie libre del líquido. Entonces es importante que ustedes sepan calcular este tipo de diagrama de presiones en superficies planas o curvas para poder saber en un punto específico qué tipo de presión está actuando. Y como caso práctico, les muestro ahora lo que corresponde, por ejemplo, es muy común ver en estructuras hidráulicas elementos de contención de este tipo, ¿no? De este tipo, en este caso tenemos un muro de contención que contiene evidentemente al líquido, o una presa podríamos decir, una presa que contiene el líquido de agua. Esta presa tiene una altura igual a h y una profundidad igual a 1 metro. Entonces, si el líquido está llegando exactamente hasta el extremo de la presa, el diagrama de presiones de este elemento de contención evidentemente tiene la forma de un triángulo. Tiene la forma de un triángulo, donde la presión en el punto más bajo va a ser igual a la densidad, la gravedad por la altura, esa altura h, la presión en este punto. Pero esto prácticamente es una superficie plana, vertical, y podemos utilizar la ecuación que hemos deducido y que la tengo acá para poder calcular la magnitud de esta fuerza. Entonces habíamos dicho que la magnitud de esa fuerza en una superficie plana tiene esta ecuación, que es igual a la densidad, la gravedad, por la altura al centro de gravedad de esta sección rectangular y esa área. Entonces, si yo despejo cada una de estos términos, la densidad es la del líquido, la aceleración de la gravedad 9.81, la altura al centro de gravedad es la altura de un rectángulo, entonces prácticamente esa altura al centro de gravedad es h medios por el área. Entonces el área de este elemento de contención, el área donde se está aplicando esa fuerza horizontal, es prácticamente esa área que es igual a h por 1. Entonces aquí tengo el área. Entonces si yo hago las operaciones respectivas, voy a tener densidad, gravedad por altura al cuadrado entre 2. Entonces eso llegaría a ser la magnitud de la fuerza calculado con la ecuación que hemos visto. Pero si ustedes calculan la fuerza a partir del área que se genera en este triángulo en este punto más bajo tiene un valor igual a presión, ¿no? La presión en ese punto es igual, ¿no?, a densidad ρ por la gravedad por la altura h mayúscula. Esa es la presión en el punto más bajo, o sea, la altura de este triángulo. Entonces, si ustedes calculan el área de este triángulo, ¿no?, voy a decir aquí, por ejemplo, área, el área de ese triángulo es prácticamente un medio de la base, que es h, un medio de la base por la altura, ¿no? Entonces la base era esta presión, ¿no?, que sería densidad por gravedad por altura. Entonces, haciendo las respectivas operaciones, el área de ese triángulo es igual a densidad por gravedad por altura al cuadrado entre 2, ¿no?, entre 2. Entonces puedo observar que ambos términos son prácticamente iguales. Entonces el área que forma el diagrama de presiones es prácticamente la resultante de la fuerza que yo calculo con la ecuación que he descifrado. Entonces es otra forma de poder calcular la magnitud de la fuerza, calculando el área del diagrama de presiones. Entonces, cuando ustedes estén desarrollando ya problemas más específicos de diseño de este tipo de elementos de contención de agua, entonces los diagramas de presiones son fundamentales para poder calcular las magnitudes de la fuerza en determinados puntos. Bien, entonces para concluir esta clase vamos a llevar un último punto que corresponde
al empuje y flotación. Entonces, cuando hablamos de empuje y flotación es importante conocer lo que corresponde al principio de Arquímedes, que evidentemente es algo que ustedes ya lo han visto en la materia de física 2, ¿no? Entonces, el teorema o el principio de Arquímedes nos indica que todo cuerpo parcial o totalmente sumergido experimenta una fuerza de abajo hacia arriba e igual al peso del volumen desalojado o volumen sumergido. Entonces, si nosotros nos vamos a lo que corresponde un gráfico, ¿no? Un gráfico para entender un poquito más el principio de Arquímedes, entonces yo tengo el siguiente gráfico, ¿no? Tengo el volumen, un volumen cualquiera, lo he llamado aquí un volumen B que está totalmente sumergido en un líquido ρ. Entonces, si yo de este volumen sumergido, agarro un diferencial cilíndrico, entonces sobre este diferencial cilíndrico, con un diferencial de área y una presión en este punto, voy a poder determinar un diferencial de fuerza. Evidentemente el líquido en este punto está ejerciendo una fuerza, pero como estamos hablando de diferenciales, es un diferencial de fuerza, que es igual a la presión por el diferencial de área. Y en el punto más bajo, de igual forma tengo, en este punto se está aplicando una presión, pero esa presión debo sumar esta altura del líquido adicional que ejerce presión, más la densidad gravedad por esta altura adicional. Entonces, en este otro extremo del elemento diferencial también está actuando una fuerza, que sería un diferencial de fuerza 2, que prácticamente es igual a la presión más esta presión adicional, densidad gravedad por altura, por el diferencial de área. Entonces podemos ver que sobre este diferencial de volumen están actuando, que está totalmente sumergido, están actuando dos fuerzas. Diferencial de fuerza 1 y diferencial de fuerza 2. Entonces para mí es importante calcular la resultante de este volumen totalmente sumergido. Entonces esta resultante prácticamente es conocido como el empuje que ejerce el líquido en este elemento de volumen. Y ese empuje es prácticamente una fuerza resultante que va desde abajo hacia arriba, ¿no? Y a eso se denomina lo que es el empuje. El empuje, una fuerza que va de abajo hacia arriba, una fuerza ejercida por el líquido de un volumen sumergido. Entonces, yo quiero calcular la magnitud de ese volumen sumergido, entonces yo debo utilizar lo que son las integrales. ¿Por qué? Porque estoy utilizando diferenciales. Entonces, la resultante prácticamente va a ser esta fuerza menos esta otra fuerza, ¿no? Entonces, la sumatoria de estas fuerzas integradas para integrar todo el volumen, para incluir dentro de la integral todo el volumen, entonces ese empuje va a ser igual a una integral del diferencial de fuerza F2 menos el diferencial de F1. Entonces yo hago las respectivas operaciones y yo sé que el diferencial de fuerza F2 reemplazando es igual a la presión más esta presión adicional que es la densidad gravedad por la altura. Todo esto multiplicado por su diferencial de área. Menos, estoy multiplicando la integral en cada una de estas paréntesis, la integral del diferencial de fuerza 1, que es la integral de presión por el diferencial de área. Entonces, siguiendo las operaciones, esta integral lo voy a repartir a este paréntesis, voy a tener la integral por la presión, la integral de la presión por el diferencial de área, más voy a sacar de la integral las constantes que son la densidad y la aceleración de la gravedad, la integral de la altura por el diferencial de área, menos la integral de la presión por el diferencial de área. Entonces puedo ver que estos dos términos se van a anular porque tienen signos contrarios y simplemente me va a quedar la densidad gravedad por la integral de la altura por el diferencial de área. Entonces yo sé que esta altura por este diferencial de área es igual al diferencial de volumen. Entonces, haciendo operaciones de integrales, este empuje va a ser igual a la densidad gravedad por, voy a simplificar la integral con el diferencial y voy a tener que el empuje es igual a la densidad,
la gravedad por el volumen. Entonces, este es un caso muy particular, ¿no? Pero por lo general, no todos los volúmenes están totalmente sumergidos. Hay volúmenes que están parcialmente sumergidos. Es por ello que para generalizar la ecuación, voy a decir que el empuje, que es una fuerza que va de abajo hacia arriba, es igual a la densidad, la gravedad, por el volumen sumergido. Entonces, tenemos que determinar algunas características de este empuje, que es una fuerza que ejerce el líquido sobre la superficie. Entonces, este empuje tiene las siguientes características. Uno, que ya lo habíamos indicado, que es una fuerza que va de abajo hacia arriba, ¿no? Y que esta fuerza de empuje, pasa exactamente, ¿no? Esta fuerza de empuje pasa exactamente por el centroide del volumen sumergido, que en otros textos lo van a conocer como el centro de flotación o de Carré, ¿no? Entonces, dos características fundamentales del empuje, que su dirección va de abajo hacia arriba porque es la fuerza que ejerce el líquido sobre el elemento de volumen, y que además este empuje pasa exactamente por el centro de gravedad del volumen sumergido. Y este centro de gravedad o centro de flotación también se conoce como centro de carrera.